Muy bien. Bueno, pues me llamo Antonio Aurelio, soy religioso trinitario de la Orden de la Santísima Trinidad. Eh, Nací en Córdoba y bueno, pues a lo largo de mi periodo de estudios y demás, pues fui viendo la posibilidad de hacerme religioso y bueno, comprendí que la Orden Trinitaria pues presentaba un tipo de ideal, un carisma específico muy concreto que era el tema de los perseguidos, de los cristianos que sufren persecución, que están en países donde no se les deja anunciar ni profesar una fe concreta, especialmente en Cristo. Entonces, pues me llamó mucho la atención ese sentido de la libertad, de que no se permita y que ellos tuviesen el mismo credo que nosotros, que podemos profesar abiertamente, pero que ellos no pueden hacerlo y de hecho muchas personas están siendo perseguidas por creer en Cristo, pues me llamó mucho la atención. Entonces entré de religioso trinitario y desde hace muchísimos años estamos trabajando y llevando esta labor en países donde existe la persecución religiosa. Actualmente, en los últimos años, según los organismos internacionales, se ha visto que está creciendo muchísimo la persecución religiosa. Hace 4 años eran 360 millones, hace 3 años 365 millones de cristianos perseguidos y este año pasado las estadísticas dice que son 388 millones de cristianos que de alguna manera son perseguidos por su fe. Entonces, al ser un problema mundial, porque es un problema, 388 millones no es poco. Nosotros luego nos quejamos quizás cuando hay un grupo de personas que queremos que manifiesten su fe y tal, pero a veces no nos damos cuenta de que 388 millones, según los organismos internacionales, y no tenemos una atención especializada para estas personas, ¿no? Entonces, pues yo desde entonces, desde que estoy de trinitario, pues estamos trabajando en este sentido. De hecho, los trinitarios nacimos para esto, ¿no? Nuestra fundación se hizo con la aprobación papal en 1198 y nacimos para los cristianos que estaban a causa de las cruzadas, a causa de los piratas y estaban en cárceles del norte de África, pues íbamos a rescatarlos, ¿no? Una de las figuras más importantes que hemos rescatado fue Miguel de Cervantes y de hecho podríamos decir incluso que la humanidad debe a los trinitarios que Cervantes escribiese después de que nosotros lo compramos y lo trajimos de nuevo a España, de que escribiese el Quijote, ¿no? Entonces todo esto pues me ha dado un deseo de seguir trabajando en la Orden de la Santísima Trinidad y de querer estar con los cristianos que sufren persecución, que tienen la misma fe que nosotros. Bueno, actualmente nosotros llevamos proyectos en países como Siria, Irak, Nigeria, Sudán, no Sudán del Sur, sino Sudán, en China, más países, ¿no? Es verdad que Burkina Faso, es verdad que este problema mundial de la persecución religiosa, de la falta de libertad religiosa, porque la persecución es consecuencia de la falta de libertad religiosa. Digamos que son como dos vasos que se comunican y en el momento que no hay libertad, automáticamente aflora y aparece la persecución religiosa. Entonces nosotros no somos una orden a gran escala, intentamos estar en estos países que nuestras posibilidades nos dan y ya, como te digo, son fundamentalmente Siria, Irak, Sudán, China, Nigeria, Cuba, etcétera, ¿no? Esos son los países donde desarrollamos nuestros proyectos más fundamentales. Los proyectos, podríamos decir que son proyectos de varios tipos. Nosotros debemos tener en cuenta que la persecución religiosa no es una persecución de ayuda social de alguna manera. Efectivamente, en estos países, en muchos países, las casas han sido quemadas, las iglesias han sido bombardeadas o destruidas y ahí hay que responder, ¿no? Pero incluso en otros países que hay persecución religiosa, los cristianos no necesitan ayuda social porque tienen un trabajo,
pueden salir adelante. Lo que pasa es que no pueden manifestar abiertamente, no pueden profesar abiertamente su credo y existe la persecución religiosa. Así que el tema de la persecución religiosa es muy dispar en el sentido de la forma de vida. Depende del país donde existe esa persecución religiosa o pueden necesitar ayuda económica, ayuda de primeros recursos, o en cambio lo único que necesitan es que se manifieste o que se apruebe una libertad religiosa en su país. Nosotros, a ver, como Trinitario llevamos proyectos en Sudán, lo que es la capital de Jartum. Y luego también como miembro de Sudán, Ayuda Misionera de Sudán, llevamos proyectos en Sudán del Sur, que son dos países diferentes, porque, bueno, hace unos años se dividieron para poner una paz entre ellos, porque Sudán ha sido siempre un país desde la colonización inglesa y cuando se retiraron unificaron un país que es completamente diferente, el norte del sur. Después de una guerra de más de 20 años, una guerra civil, pues se llegó a un acuerdo en que se separaron los dos Sudán, ¿no? Uno se mantuvo el nombre de Sudán, que es el del norte, con la capital en Jartum, y otro es Sudán del Sur, que ya donde se encuentran las diferentes tribus, que generalmente estas tribus en el principio eran más animistas, ¿no? La religión de las tribus y tal, pero ha habido una evolución muy importante hacia el cristianismo, porque cuando ellos han visto que durante tantísimos años de guerra no ha habido nadie que les apoyase, que le ayudase. De hecho, el Fondo Internacional de Naciones Unidas de Alimentación, como no podía acercarse durante la guerra al sur tenía que tirar el grano, la comida, por aviones con paracaídas, porque ellos tenían prohibido por parte del gobierno de aquella época de Sudán que ayudasen al sur, porque evidentemente estaban intentando eliminarlo, ¿no? Cuando todas estas personas que tienen religiones animistas, es decir, las religiones propias de la tribu, se dan cuenta que allí los únicos que se han quedado, que no son del país, que son misioneros, los únicos que se han quedado son los miembros de la Iglesia, ha habido un auge muy importante a la hora de bautizos, ¿no? A la hora de bautizarse, porque ellos se han dado cuenta que quienes les han acompañado en el sufrimiento, en el peligro, en el dolor, ha sido la Iglesia. Y han querido y quieren formar parte de esta Iglesia. Además, el mensaje que da la Iglesia, ¿no? Nosotros incluso cuando se firmó la paz, que empezamos ya directamente con los proyectos concretos en Sudán del Sur, Sudán, Ayuda Misionera Sudán, uno de los proyectos fue, a nivel psicológico, expulsar de todas estas personas el odio que llevaban dentro, porque hay que tener en cuenta que en más de 20 años de guerra civil, eso quiere decir que una generación, sobre todo la generación más joven, venía del odio, de la violencia, de la guerra, y nosotros tuvimos que empezar, nada más en el momento que se paró la guerra, a hacer estas presentaciones, estos cursos, para expulsar el odio de las personas que estaban en Sudán del Sur. Y esto es también algo que le ha llamado a ellos la atención, ¿no? Los valores que la Iglesia va presentando. Nosotros no buscamos responder con la violencia. La Iglesia no busca, y los misioneros, el ojo por ojo y diente por diente, sino que el mensaje es un mensaje mucho más abierto, un mensaje en el que todos tenemos un espacio, cada uno tiene que encontrar su lugar y al encontrar cada uno un lugar, pues nos vamos complementando, nos vamos ayudando. Hay que recordar que siempre, desde el principio, el mensaje de la Iglesia es la igualdad entre todas las personas, ¿no? En no aliarse ni posicionarse con el poder, sino ponerse concretamente, fundamentalmente, con aquel que está sufriendo. La Iglesia siempre se ha atribuido a que es una madre, y la madre, aunque quiera a todos los hijos igual, siempre está más atenta al que está sufriendo más, al que tiene más necesidad, al que está padeciendo, ¿no? Y sigue queriendo a los otros hijos, ¿no? La Iglesia, ellos han visto que es eso, ¿no? Se sitúa, se posiciona con aquellos que sufren. Entonces,
Entonces, esta figura de la Iglesia como madre les ha ayudado a ellos a ver que la Iglesia no es su enemigo, que la Iglesia no es la que busca aprovecharse de ellos, quitarles sus beneficios. Y además, la Iglesia también desde siempre ha sido un lugar donde ha potenciado los valores más básicos, ¿no? La relación entre las personas, la búsqueda de la libertad religiosamente hablando, la búsqueda de la ayuda entre unos y otros, el sentirse cada uno como miembro activo de esta religión, de esta iglesia. Entonces, todo que han sufrido y después de la guerra que han sufrido, porque a partir de ahí, los primeros que han llegado a las zonas que estaban más deprimidas, que habían sido más bombardeadas, ha sido siempre la Iglesia. Ha sido siempre la Iglesia, incluso sin garantía de seguridad de que pasase algo. Amsterdam llegó a los pocos meses, muy pocos meses, en que se paró la guerra, cuando todo estaba minado de minas antipersonales, que ningún organismo internacional entraba, cuando no existía un edificio más alto de 1 metro, es decir, lo que existía construido no sobrepasaba el metro. ¿Por qué? Porque todo había sido bombardeado, no existía nada. Las mujeres estaban labrando la tierra, que Sudán tiene un reportaje fotográfico en este sentido, con las manos, porque no había ni siquiera azadón, ni había palas, ni nada. Con las manos abrían los pequeños surcos para sembrar algo para poder comer. Es decir, ahí ellos han dado cuenta que la Iglesia lo que hace es promocionarlos, ayudarlos, colaborar con ellos, y es el sentido que Sudán está queriendo llevar desde que empezamos con estos proyectos, ¿no? Un sentido de estar con las personas. Hay una cosa característica que lo lleva muy adelante, muy importante, el presidente de Sudán, Juan de Orbaneja, y es que normalmente se ha visto muchas veces que cuando nosotros llegamos a estos sitios, o cualquiera llega a estos sitios, ve grandes extensiones de terreno, por ejemplo, en los que uno con mentalidad occidental, efectivamente, dice, bueno, pues aquí, en vez de ir la persona con un buey labrando para cultivar, pues se le puede mandar un tractor y lo haría mucho más rápido y mucho más terreno, ¿no? Nosotros, como digo, y teniendo en cuenta que esto lo lleva muy adelante el presidente de Sudán, no vamos a decirle lo que tienen que hacer, sino que lo primero que se le hace es preguntar qué necesitan, porque son ellos los que viven allí, son ellos los que han sufrido esta guerra, son ellos los que han sufrido esta situación de deterioro. Entonces, con nuestra mentalidad no podemos ir a imponerle qué es lo que queremos que hagan o que no hagan, ¿no? De hecho, alguna ONG o algún organismo efectivamente mandó algún tractor, por decir una anécdota, y después de que el tractor funcionó un tiempo, cuando se estropeó, pues lo dejaron aparcado, porque allí no había recambios, no había gasolina, no había nadie que supiese arreglarlo. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Sudán en este sentido es un poco el darles a ellos su espacio, darles a ellos su tiempo, para que poco a poco, con nuestra ayuda, con la ayuda de los organismos que quieren estar al lado suya, que quieren caminar con ellos, pues que con esta ayuda ellos mismos sean los protagonistas de su vida y de su país. No imponerle nosotros, con buen concepto, lo que creíamos que deberían hacer, sino dejar que ellos vayan asumiendo su protagonismo en el país. Si no lo hacemos así, al final pasa como vemos en nuestros países, que Occidente son los que están dirigiendo o son los que están diciendo lo que tienen que hacer. Y ellos, al no sentirse protagonistas de su propio futuro, pues entonces se ponen aparte y son países que no salen adelante. Por eso nosotros desde Sudán hemos optado por una línea de darle el protagonismo a la gente que necesitan estas ayudas. No estamos allí para ser nosotros mismos protagonistas. No, Sudán no pretende ser el protagonista de la vida de África, sino que estamos allí para salvaguardar
que sean los mismos sudaneses del sur los protagonistas de su vida y los protagonistas del futuro de su país. Actualmente, Sudán del Sur es un país muy frágil. Es el país más joven del mundo, porque cuando se llegó a la paz, pues se dividieron y ya se hicieron dos países, en Sudán y Sudán del Sur. Y lo entendemos con este punto de vista, ¿no? Un niño, hasta que no tiene un recorrido, pasa a ser joven, adulto, etcétera, pues está en una debilidad muy grande, ¿no? Y Sudán del Sur se está presentando estas dificultades, ¿no? Es un país joven y por lo tanto es un país muy frágil. Es un país muy frágil que cualquier cosa puede hacer explotar. De hecho, un país que viene de una guerra con tantos años en el que todo el mundo tenía un arma, porque tenían que hacer la guerra o tenían que defenderse, y donde todo el mundo sigue teniendo prácticamente, casi todo, un arma, la violencia puede ser muy grande, porque en el momento que alguien surge una disputa, una discusión, un problema, pues las armas al final son las primeras que están hablando, ¿no? Entonces habría que hacer verdaderamente un recorrido. La Iglesia está formando parte de este recorrido, sobre todo la Iglesia local, a los obispos, en los que a nadie les interesa volver a entrar en guerra, a nadie les interesa volver a entrar en confrontación, sobre todo después de haber estado tantísimos años en esta situación, ¿no? Entonces se está intentando hacer lo que se puede para que no se vuelva a caer en la violencia, que no se vuelva a caer en estas formas de deterioro de la persona y de los países. Por lo tanto, Sudán, aunque a veces puede parecer que llevamos muchos años trabajando y que quizás no se da grandes pasos, un niño cuando acaba de empezar la vida no da grandes pasos, va dando pasos pequeños e incluso a veces se cae, ¿no? Pues nosotros tenemos claro que debemos estar ahí. Nuestro discurso puede ser muy rutinario, en el sentido de que siempre estamos hablando de que hay que trabajar por Sudán del Sur, pero es el objetivo de la fundación, ¿no? El objetivo de nuestro organismo. Y una de las características, precisamente para eso, es la cantidad de construcciones y de escuelas que se han hecho. La formación es la base de todo y la formación es lo que puede crear un futuro. Si no tenemos formación, cualquiera que llegue nos puede engañar, nos puede decir ante nuestra ignorancia lo que tenemos que hacer o debemos de hacer, mientras que si tenemos una formación fundamental y primordial, nosotros podemos llegar a discernir dónde está el bien, dónde podemos actuar para no caer de nuevo en la violencia, y por eso nosotros nos estamos volcando fundamentalmente en la formación, hasta el punto de que estamos construyendo y desarrollando la Universidad de Rumbek, ¿no? Sudán es un miembro activo para que aquellas escuelas que ya hemos trabajado y que hemos construido, no dejar a los jóvenes y a las muchachas después de la escuela básica o la escuela primordial, sino que ahí tienen que seguir estudiando y pasar a la universidad, porque son ellos, como digo, los que tienen que construir su futuro. Nosotros nos dimos cuenta de esto, sobre todo con la formación de las mujeres, porque Sudán del Sur prácticamente lo está sacando adelante las mujeres con su trabajo cotidiano, ¿no? Nos dimos cuenta por cuando la primera vez que llegamos, don Juan de Orbaneja, el presidente de Sudán, y don Carlos Martínez Campos, estuvimos viendo un poco, como digo, la situación que se encontraba en el país después de más de 20 años de guerra. Y estuvimos paseando por lo que había sido la Universidad Antigua de Rumbek, que, como digo, he dicho antes, no existía un muro más alto de 1 metro, porque todo había sido arrasado, ¿no? Entonces, en esto había unos jóvenes que estaban debajo de unos árboles dando unas clases, lo que podíamos decir universitarias, y la persona, el misionero que nos estaba acompañando, cuando se acercaron a estos jóvenes, le dijo: mira, aquí estos padres vienen porque quieren ayudar, estas personas vienen porque quieren ayudarnos, porque quieren que ahora que se ha firmado la paz salga adelante el país y tal, y van ahora a colaborar para una escuela de niñas para que también puedan venir a la universidad. Entonces los chicos, para que veamos un poco la mentalidad del país y que nosotros tenemos que ir trabajando y colaborando, pero dándole su tiempo, entonces los chicos dijeron:
pero entonces, ¿qué nos vamos a casar? ¿Con viejas? Es decir, para ellos, una mujer de 20 años que puede terminar la universidad o 21 años, significa ya que son mujeres viejas. Porque el concepto que tienen es el concepto de la procreación, el concepto de tener hijos y desarrollar su propia tribu, ¿no? En relación con las demás tribus, ¿no? Nosotros, Amsterdam, desde entonces ha potenciado y ha trabajado en la construcción de un internado de niñas que nos costó muchísimo porque con las hermanas de Loreto los padres no querían dejar venir a sus hijas al internado a trabajar. Nosotros hicimos internado porque si no se quedaban allí para estudiar, difícilmente iban a poder venir un día u otro día. Entonces dijimos, o se hace internado o perdemos las niñas para que puedan estudiar. Y se hizo un internado que actualmente y en estos años es el internado de mujeres o niñas donde tienen un mayor número de notas más altas de todo Sudán del Sur. Es el internado donde hay unas calificaciones más altas dentro de Sudán. Y lo hicimos para que ellas pudiesen estar allí y empezar a desarrollar conjuntamente con los hombres, con los jóvenes, su país y poder pasar a la universidad. Y nosotros hemos seguido esta dinámica, ¿no? De querer formarlos a toda costa para que sean ellos los protagonistas de su vida. Además, hemos hecho muchísimos otros proyectos, ¿no? Fundamentalmente de urgencia, como son los pozos de agua, la distribución de comida en lugares de pobreza extrema. Sabemos que Sudán del Sur es uno de los países de más pobreza extrema, ¿no? Hemos construido también centros para formadores, para que ellos se vayan preparando para dar clases. Es decir, nosotros, aunque podemos decir que la formación es un objetivo claro dentro de Amsterdam, pero nosotros lo que hemos seguido haciendo es las necesidades que ellos nos han ido pidiendo. Hemos querido que ellos sean los verdaderos protagonistas. De hecho, ellos lo hemos dicho algunas veces, ¿no? Cuando hemos ido, no, nosotros somos vuestros trabajadores, porque todo lo que hacemos en España, hemos hecho en Roma, en otros lugares que Amsterdam busca donativos, es un trabajo que nosotros hacemos para vosotros, porque el dinero no nos lo quedamos nosotros. Cuando vamos a Sudán, cada uno se paga su propio billete de avión, cada uno paga sus propios gastos, porque el dinero que se da en estas cenas benéficas, comidas o actividades, va íntegro allí. Entonces le hemos querido hacer ver que realmente nosotros no somos los patrones que vamos allí a llevar un dinero o a llevar una ayuda como si fuésemos los señores, sino todo lo contrario. Nosotros estamos trabajando durante todo el año por ellos y para ellos. Y eso les ayuda mucho también a tener confianza en ellos mismos y en su país, porque ven que nosotros tenemos confianza en ellos. La gente de Sudán del Sur efectivamente es una gente que son muy altos, tiene características muy altas. A mí me llama la atención los primeros años que llegamos, en el momento de la guerra, que quizás estas personas conseguían comer 2 veces a la semana, no más, o 3 veces a la semana como mucho, pero en cambio eran altísimos, ¿no? Pierdes el concepto, ¿no? De que a través del alimento, pues la persona se va desarrollando, va creciendo. Estos que comían 2 o 3 veces por semana porque no había más, eran personas de 2 metros y pico, ¿no? Ahí se han visto las características también de la posibilidad de, a través del deporte, a través del fútbol, a través del baloncesto y demás, poder intentar integrarlos en una mentalidad mucho más pacífica en ese aspecto, ¿no? Eso se va llevando a través de nuestras escuelas primarias y escuelas secundarias, porque ya, como digo, en Sudán tiene ya todos los niveles de formación, hasta el universitario, ¿no? Sobre todo con las chicas, ¿no? Y con los chicos, pero bueno, el tema del deporte es más en función todavía por la mentalidad de los chicos y sí se está trabajando en ese sentido. De hecho, también por esta altura cada vez estamos viendo más en los pases de moda de grandes modistas internacionales que suele haber pues, fundamentalmente mujeres de Sudán del Sur que son muy altas y con una imagen muy elegante, ¿no? Entonces, sí, vamos trabajando un poco, aprovechando cuáles son sus características para que puedan desarrollar sus propias formas de progreso y salir adelante. No hemos trabajado. El ir a los grandes clubes y eso no hemos trabajado
ese campo, porque el trabajo que estamos haciendo ahora fundamentalmente es el de la formación. Luego ya ellos mismos están viendo sus características. Sabemos que en estos países hay muchas personas muy válidas a la hora del deporte, ¿no? Pero ya los mismos clubes son los que están buscando lo que a ellos les interesa, ¿no? Entonces nosotros no nos ocupamos en eso, nos ocupamos en que se desarrolle incluso según sus cualidades y sus ventajas, y poder luego ya si hay algún club que aparecen por allí y ven algunas características específicas de esa persona que le interesa, pues son ellos mismos los que trabajan en ese campo. Actualmente es verdad que existe todavía mucha violencia en Sudán del Sur, porque recordemos que también este nuevo país, joven país, está formado por diferentes tribus, ¿no? Y la mentalidad de estas personas es que el objetivo siempre fundamental es la tribu. Nosotros estamos trabajando en esta convivencia entre tribus, ¿no? En llegar a un acuerdo, las ayudas se le dan a todos los que le hace falta, independientemente de la tribu que formen parte, pero ellos durante siglos tienen muy arraigado este sentido de la tribu, ¿no? Entonces, a veces cualquier cosa que salta, cualquier problema que salta, pues empieza que haya una cierta persecución y una cierta lucha y guerrilla, ¿no? Se está dando, ya digo, como decía antes, ¿no? Porque, bueno, desgraciadamente, que también a veces es necesario para defender el beneficio que ellos tienen, que son las vacas, que es la gran riqueza que tienen las tribus y las familias. Cuanto más número de vacas, quiere decir que eres más rico, ¿no? Pero hay mucho robo y mucha problemática en este campo. Entonces ellos necesitan, de alguna forma, estas armas para defenderse, ¿no? Lo que pasa es que es una situación muy catastrófica, porque al final lo único que lleva es a más violencia, y bueno, como digo, aunque nuestro mensaje parezca rutinario, que siempre hablamos de Sudán y de un país más joven, cada vez es más necesario que estemos ahí, porque debemos dar este sentido de confianza, y que si nosotros estamos y ellos nos ven, sobre todo las personas que quieren trabajar por un futuro, pues se dan cuenta de que son ellos los que tienen que tener esta confianza. La situación, como digo, no es muy buena, pero precisamente por eso nosotros tenemos que estar allí más todavía. Cuando existe más peligro, cuando existe más violencia, allí está Sudán, no se aparta, no se quita del medio, sino todo lo contrario. Yo recuerdo uno de los proyectos que estamos llevando adelante con la hermana Pasquina, es unos proyectos, la construcción de un colegio a gran escala en una de las zonas con más violencia que hay. De hecho, la primera vez que nosotros quisimos visitar este proyecto, porque Sudán va todos los años a visitar los proyectos que están llevando adelante, no para cerciorar si realmente se están haciendo o no, sino, como digo, para hacer ver que nosotros estamos con ellos y que le estamos apoyando, ¿no? La primera vez que intentamos ver el proyecto, el colegio de la hermana Pasquina, no pudimos ir, no pudimos llegar porque existía tanta violencia en los alrededores que nos prohibieron, los mismos militares, la misma policía nos prohibió que nos encontrásemos allí, que nos fuésemos a ese lugar, y por lo tanto nos tuvimos que quedar en Juba, en la capital, ¿no? Es cuando tenemos que estar. Está surgiendo este problema y esta violencia, y nosotros estaremos siempre ahí con ellos. Y para concluir, quisiera fundamentalmente agradecer a todas las personas que colaboran con Sudán. Nosotros no recibimos fundamentalmente ninguna ayuda gubernamental, ninguna ayuda de organismo público, porque al ser una ayuda específica, cuando decimos ayuda misionera de Sudán, ya estamos hablando de que es un contexto de la Iglesia, un contexto eclesial, y los organismos públicos no son muy dados en este aspecto a ayudar, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hecho nosotros, que es una cantidad de colegios, de dispensarios, de escuelas, de formación de formadores, etcétera, 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 pozos de agua, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hecho ha sido gracias a la colaboración directa de las personas individuales, de las familias concretas, personas que cada año participan a los encuentros de convocatoria
bien sea cenas, comidas, torneos que Ansudán celebra, ¿no? Y gracias a eso hemos podido desarrollar un gran organismo muy reconocido en Sudán del Sur, que nos tienen mucha estima y somos muy reconocidos en ese aspecto, muy reconocido, como ya lo hemos visto también en alguna ocasión, por el mismo Vaticano. El presidente de Ansudán y varios miembros de Ansudán fueron decorados por la Santa Sede con la medalla de San Gregorio Magno por lo que se estaba haciendo. Es decir, todos estos reconocimientos es como agradecimiento a las personas que nos ayudan cotidianamente en Madrid, en Sevilla, en Córdoba, en Barcelona, en Marbella, en muchísimos sitios que estamos desarrollando estos proyectos. Las personas continúan a asistir año tras año. Y de hecho ellos mismos preguntan ¿cuándo es la comida? ¿Cuándo es la cena de Ansudán? Porque tienen la garantía de que su dinero está llegando a Sudán, pero tienen la garantía de que estamos haciendo un trabajo muy reconocido y muy estimado, muy bien acogido, ¿no? Entonces yo quisiera fundamentalmente terminar dando las gracias a todas las personas que cada año vienen a poner su granito de arena, que es el granito de arena que nosotros llevamos a Sudán y que están apoyándonos. Sin ellos, todos estos proyectos no se podían haber llevado adelante, aunque hubieran estado los misioneros en Sudán. Si no le hubiéramos llevado a estas ayudas que la gente de España y de otros sitios nos dan, los misioneros no podían haber hecho nada, solamente estar allí, que es mucho, pero no podían haber desarrollado ningún proyecto. Por eso para nosotros es fundamental la presencia de todos estos colaboradores en las actividades que realizamos. Muchas gracias.